Good morning, church. My name is Ben. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Ben Marshall. Soy uno de los pastores de consejería de aquí en Canyon Hills. Y es mi placer darles la bienvenida al fin de semana del Día del Padre. Y quiero darles la bienvenida a todos aquellos que están regularmente atendiendo en línea. Y si ustedes son nuevos, si tienen algunas preguntas acerca de nuestro ministerio, manden la palabra info al 566-525 y les vamos a mandar información a ustedes de aquellas peticiones de oración o preguntas que tengan acerca de cómo hacer su grupo de vida o cómo es el bautismo, la consejería. Así que nos encantaría ayudarle a caminar personalmente, a crecer en su caminar con Cristo. Pero este es el mejor día del calendario, el Día del Padre. Y muchos de ustedes pues, son llamados papás y algunos de nosotros tenemos más experiencia que otros. Pero si tú eres un papá, estamos muy agradecidos por ti. Vamos a orar por ti al final del servicio, pero por ahora, de mi familia a tu familia, feliz Día del Padre. Así que sigamos adorando a nuestro Padre. Hey, church. We're glad Hola, iglesia, estamos muy contentos de que se encuentren aquí, donde quiera que estén. Hoy es Día del Padre, así que esperemos que te sientas amado y apreciado hoy. Papá, feliz Día del Padre. Gracias por mostrarme lo que significa ser un hombre, por mostrarme cómo amar a mi familia, cómo ser un proveedor y cómo amar a mi esposa. Tú eres esa gran parte importante de formarme en el hombre que soy hoy. Muchas gracias, te amo. Así que mientras me estaba preparando para este domingo, pensando en que es Día del Padre, estaba pensando acerca del Padre Celestial que nosotros tenemos todos, sus atributos. Y lo primero que estaba cantando las palabras son: tú eres siempre paciente, tú eres siempre amable, y aun cuando yo ando dudando, siempre estás a mi lado, tú nunca me has fallado y solo en tu presencia mi alma se satisface. Ese es el Dios que nosotros amamos, es su personaje perfecto, su carácter es siempre paciente, siempre nos ama. Y aun cuando tuviste una buena o mala relación con tu Padre terrenal, eres un amado por ese Dios perfecto y celestial. Y de la perspectiva de los hijos e hijas de Dios, vamos a cantar esta canción. Oh, you were always patient, you were always kind. Even when I wanted you are still by my side. You're ever faithful, you will never fail. Only in your presence my soul is satisfied. Your love, like a river roaring, like an ocean deep and wide, like a lantern to my feet. Jesus, you are all I need, like a tide that pulls me, like a fire that lights my way. For this love I can't explain, I'll forever sing your praise. I'll forever sing your praise. Standing in your presence, I'm so amazed that the God of ages loves me and knows my name. I am undeserving, still you gave me grace. Who am I that you would love me and take my place? Oh, your love, like a river roaring, like an ocean deep and wide, like a lantern to my feet. Jesus, you are all I need, like a tide that pulls me, like a fire that lights my way. For this love I can't explain, I'll forever sing your praise. Oh, I'll forever sing your praise. Oh Jesus, you'll forever sing your praise. You never fail, you never will. For this love I can't explain, I'll forever sing your praise. You never fail, you never will.
for this love I can't explain. I'll forever sing your praise. You never fail, you never will. For this love I can't explain. I'll forever sing your praise. You never fail, you never will. For this love I can't explain. I'll forever sing your praise. Your love like a river roaring, like an ocean deep and wide, like a lantern to my feet. Jesus, you are all I need. Like a tide that pulls me, like a fire that lights my way. For this love I can't explain. I'll forever sing your praise. Oh, I'll forever sing your praise. I'll forever sing your praise, Jesus. I'll forever sing your praise. I'll forever sing your praise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation cry, God, we praise you. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are and we claim your victory. Let it rise. Let praise arise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Let it rise. Let faith arise. Let it rise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, this is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise. We'll see you break
deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon His shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. His wounds have paid my ransom. We've been singing. Hemos estado cantando toda la mañana acerca de lo que es tener un amoroso papá, su carácter, sus atributos, y estamos muy bendecidos de tener el Padre Celestial que tenemos. Y hoy que es Día del Padre, sentimos apropiados pasar un tiempo orando por los padres, así que el pastor principal no sabe, pero está invitados Griffin, su hijo, para venir a compartirnos algo y orar por nosotros. Griffin, ven. Happy Father's Day. Feliz Día del Padre. Here's some things I'm grateful for. Hay una de las cosas que yo estoy agradecido por acerca de mi papá. Él vive por el ejemplo. Siempre toma tiempo para orar conmigo. Siempre está disponible para mí, y cuando tengo preguntas acerca de la vida, siempre está conmigo, a pesar de que yo estoy siempre metido en deportes. Él yo no dudo de sus prioridades de amor. Es Dios primero, luego mi mamá, luego yo y luego mis hermanas. No, pero todo el tiempo que yo he convivido con él me ha preparado para convertirme en papá yo mismo en un mes. Y vamos a orar. Señor, gracias por la responsabilidad que has puesto en muchos de los varones de esta iglesia. Gracias por la provisión de brindarnos todo lo que necesitamos. Señor, por los papás de esta iglesia, yo pido una especial bendición y fortaleza para ellos. Señor, tú eres un Dios perfecto, y así que yo te pido, Padre, para que los papás sepan cuánto significan para nosotros. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the light. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that
Qué privilegio es ser recordado o tener la habilidad de cantar esos recordatorios de cómo ha sido nuestro Padre tan bueno y cómo continúa siendo bueno para nosotros. Estamos teniendo un Padre honrado y es nuestro Padre Celestial, así que traigan sus Biblias, vamos a echar un vistazo a la palabra de Dios. Well, hello, church. Hola, iglesia. Espero que tu adoración esta mañana haya sido poderosa y haya tenido sentido para ti. He estado tan agradecido por nuestro equipo de alabanza y a todas las personas involucradas tratando de adorar bajo estas condiciones. Creo que están haciendo un trabajo increíble y espero que tú tengas un corazón agradecido hacia ellos. Y aunque no estamos juntos en un solo lugar, estamos juntos en espíritu. Y como dije hace algunas semanas, cuando estamos adorando y cantando, suena como si estuviéramos juntos. A Dios así le suena. Así es que no te rindas, seguimos trabajando para ver la manera en que podamos reunirnos. Va a ser más pronto de lo que esperas. Como ya lo mencionamos, hoy es el Día del Padre y quiero decirle a todos los padres, este es tu día para brillar y quiero animarte a que brilles en algunas áreas. Quiero animarte a que brilles con orgullo. Tienes un privilegio raro y divino. Quiero animarte a que brilles con alegría. Tienes una vocación satisfactoria y gratificante. Quiero animarte a que brilles con paz. No vas a ser un papá perfecto. Solamente hay uno de esos en la historia del mundo. Quiero animarte hoy a que brilles con humildad. Tus hijos te enseñarán y te expondrán y no podrás evitarlo. Pero a pesar de eso, quiero animarte a que brilles hoy con confianza. Dios promete darte todo lo que necesitas para la tarea. Y como último hoy, brilla con amor. Esta es la base de todo lo bueno que alguna vez vas a lograr como papá. Hoy es tu día. Deja que tu luz brille. Y ahora estamos acercándonos solamente en algunos meses a nuestras próximas elecciones presidenciales. Y volviendo a los inicios de nuestro gobierno, los eslogans de las campañas políticas siempre han sido promesas fabricadas por políticos. Hoover dijo, un pollo en cada olla y un auto en cada garage. No estoy seguro qué tanto tiene que ver aquí el pollo, pero eso era lo que las personas necesitaban. Reagan dijo, es de mañana en Estados Unidos otra vez. George Bush dijo y prometió una nación más amable y gentil. Clinton, su eslogan de campaña fue no dejes de pensar en el mañana. George W. dijo, necesitamos un conservadurismo compasivo. Obama dijo, necesitamos un cambio en el que podamos creer. Y Trump, más recientemente, estamos familiarizados, su promesa de campaña fue hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Una cosa es seguro, los mensajes en la política siempre están cambiando. Así es que la pregunta que quiero decirte hoy es, ¿cuál es el mensaje de Dios? Después de todo, su mensaje no solamente aplica a una sola nación. Él es el rey que establece su reino a través de todas las fronteras y límites, y su mensaje no cambia con el tiempo. El mensaje de Dios, o la gran idea para todos, en todas partes, es lo mismo. El mensaje de Dios es este. Necesitas a Jesús. Jesús es el medio por el cual Dios nos invita y nos mantiene en una relación personal inquebrantable consigo mismo. Se llaman las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Y durante 3 capítulos, Pablo ha tenido solamente un mensaje para los creyentes gentiles de Galacia. Solo necesitas a Jesús una y otra vez. Cada semana que nos hemos reunido es el mismo mensaje. Y sé que para algunos es algo redundante, pero por alguna razón el Espíritu Santo, por la inspiración de Dios, cree que es necesario que la iglesia tenga un libro en la Biblia que no haga nada más que recordarnos de estas noticias, de las buenas noticias, en que todos necesitamos a Jesús. Y esto es porque la relación del hombre con Dios ha sido rota por nuestro pecado. Y ese mismo pecado es lo que rompe nuestra relación con nuestro prójimo. Y Jesucristo
Es la única manera de arreglar eso. Así es que en un esfuerzo heroico por restaurar el orden del Evangelio de las iglesias de Galacia, Pablo está rechazando la falsa enseñanza que dice, Jesús es grandioso y maravilloso, pero aún necesitas más. Está tratando de refutar el mensaje falso que dice, sí, Jesús es maravilloso, pero necesitas más. Y esto es demoníaco. Y va a los inicios con Adán y Eva, cuando Satanás los convence de que Dios no es suficiente. Él los convence de que el Dios todopoderoso, omnisciente, que tiene amor incondicional y santo, no era suficiente para su felicidad. Y aún convence a miles de personas con el mismo mensaje hoy. ¿Recuerdas que después de que Adán y Eva pecan en el jardín, Dios se aparece inmediatamente y cuando se aparece no les dice, hey, ¿saben qué? Ustedes arruinaron todo esto, vayan y arréglenlo. Él no vio el montón de pecado ni se los restregó en la nariz. Él le dijo a la serpiente, ¿te lastimarás el talón de la descendencia, pero él te lastimará la cabeza? En otras palabras, Dios le dice a la serpiente que causó todo este desastre. Le dijo, vas a intentar detenerlo, pero él te destruirá. Y él del que está hablando, esa descendencia de la que Dios está refiriendo en el jardín, es Jesús. Él va a destruir lo que Satanás ha hecho en los corazones y en el mundo. Y hasta ahora, en la carta a los Gálatas, Pablo establece constantemente que cualquier cosa que tratemos para añadirle a Jesús con el fin de entrar o permanecer en una relación con Dios, solamente garantizará nuestra infelicidad. Incluso si te pasas la vida entera en un esfuerzo sincero de obedecer todo lo que Dios te ha mandado alguna vez. Aun si estuvieras trabajando cada día, cada minuto del día para ganar la gloria de Dios, aún estarías muy por debajo de la gloriosa, maravillosa, salvadora y redentora, genuina fe salvadora en Jesús. Por la gracia de Dios. Siempre vas a quedar muy por debajo. Si piensas que tú puedes añadirle algo a tu relación de Dios. Así es que vamos de vuelta al pasaje en el que Pablo está haciendo estos argumentos y está en Gálatas 3 y va a continuar haciendo esto por los siguientes 2 capítulos. Aquí está lo que Pablo escribe en Gálatas 3, empezando en el versículo 15. Para dar un ejemplo humano, aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir esto, la ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedarían sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Hay muchísimas cosas más en estos primeros versículos. Está lleno de cosas históricas, pero he tomado la decisión en el que vamos a irlo escarbando de una manera en la que el Espíritu Santo nos va a ir mostrando, va a valer la pena. En estos primeros versículos, Pablo quiere mostrarnos el poder de una promesa cuando Dios es quien hace la promesa. Vamos a pararnos ahí para ir a la Escritura. Lo que Pablo necesita hacer es convencerte que cuando vienes a Cristo por fe, confiando en que Dios te ha salvado, no tienes que regresar y tratar de añadirle algo a esa fe para mantenerte salvo o mantenerte bajo la gracia de Dios. Este es el asunto con el que estamos tratando. Lo que Pablo está tratando de hacer en este pasaje es recordarnos que Dios ha hecho una promesa personal inquebrantable. Está clarificando que no hay ninguna ley que pueda revocar la promesa que Dios
te ha hecho a ti y a mí. En el versículo 15, él está usando la idea de la última voluntad de los humanos y del testamento. En este contexto, sonaría algo así como una historia que todos hemos escuchado antes, una historia que va así, una viejita rica se muere y le deja todo su patrimonio a una universidad, su universidad favorita. De acuerdo con los términos precisos de su testamento, Pablo lo llama un pacto. De acuerdo a estos términos, todo promete dejárselo a esta institución. Y como hemos escuchado muchas veces estas historias en el pasado, los hijos adultos de la mujer que vivían del otro lado del país están sorprendidos al quedar fuera del testamento de su mamá. Estaban indignados, alegando que la universidad se aprovechó de su madre de esta manera. Así es que llevan el testamento a juicio, alegando que la promesa de su madre a la universidad no aplica a todo, solamente a sus cosas personales, pero no a todas sus propiedades, especialmente a los bienes raíces. Así es que como lo escuchamos usualmente, pierden el caso y cualquier posibilidad de obtener una herencia. No hay nada que puedan hacer para cambiar los términos que ella puso en el testamento. No hay ninguna ley que pueda anular su promesa. Su promesa a esa universidad, ni siquiera su muerte podría cambiarlo. Este es el tipo de situación legal que Pablo tiene en mente en Gálatas 3:15, que acabamos de leer. Dios ha hecho una promesa personal irrompible. Un pacto hecho por Dios no puede ser roto o anulado por nada ni nadie. Y estas son buenas noticias. Deja que estas sean buenas noticias para ti. Nuestro Dios no te está pidiendo el divorcio, no te va a abandonar, ni te va a patear a la calle, jamás te va a traicionar o va a abusar de ti. Y no se rinde contigo. Esas son buenas noticias. Eso es lo que significa su promesa. Y antes de que veamos la promesa que Dios le hizo a Abraham, vamos a asegurarnos que entendemos la diferencia entre un contrato y un pacto. Cuando vas a una boda, escuchas estos términos y este es un buen lugar para hablarlo. Los contratos son relaciones profesionales. Los pactos son relaciones personales. Los contratos se basan en la desconfianza hacia la otra parte. Los pactos se basan en la confianza de Dios. Los contratos se basan en el desempeño perfecto de ambas partes, o de lo contrario, el contrato es nulo y ya no tiene garantía. Los pactos se basan en que Dios se desempeña perfectamente. Y de nuevo, estas son más buenas noticias porque Dios ha hecho un pacto contigo. Y lo que quiere decir es que Dios quiere una relación personal contigo, una relación familiar, una relación entre padre e hijo contigo. No es un padre que se basa en la manera en la que tú te comportas, en tu rendimiento. Es un padre basado en la gracia. Cuando Dios entra en una relación de pacto contigo, no te rompe a través de la culpa y la vergüenza, te construye a través del amor y el perdón. No acumula cargas sobre ti, te quita las cargas. Él no aparece para gritarte, viene a hablar contigo. Ese es nuestro Dios. El Dios que ha hecho una promesa con nosotros. Y déjame mostrarte en términos gráficos qué tan personal es el pacto de Dios. En Génesis capítulo 15, quiero que vayamos a la carne detrás de este pasaje, en lo que Pablo tiene en mente para sus líderes cuando se los dice. En Génesis 15, Pablo le dice a Abraham, tráeme una novilla de 3 años, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Mientras el sol se ponía, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí una terrible gran oscuridad cayó sobre él. Cuando el sol se había puesto y estaba oscuro, he aquí una olla humeante y una antorcha encendida pasaron entre estas piezas. En ese día, el Señor hizo un pacto con Abraham. Eso es
un ejemplo gráfico un poco raro, pero hay un significado detrás de esto en Génesis 15. En la antigua cultura de Abraham, esto era como firmabas un contrato legalmente. Parece loco, ¿no? Agarrabas estos animales, y esta era la cultura pagana. Agarrabas los animales, los matabas, por supuesto, los partías a la mitad, los extendías uno enfrente del otro, y todos los que entraban en ese contrato y toda esa sangre derramada decían algo así: puede que me pase lo que les pasó a estos animales inocentes si no cumplo los términos de este contrato. Eso era lo equivalente a firmar el contrato, muy gráfico. Ahora, como te diste cuenta, después de que los animales fueron sacrificados, Dios hizo que Abraham cayera en un sueño profundo, y entonces Dios pasó entre ellos la antorcha. Es cuando la humeante antorcha es lo que representa. En este pasaje, Dios fue entre los animales. Y es clave aquí que Abraham nunca caminó entre los animales. Este pacto no iba a depender en absoluto de Abraham. Sería 100% dependiente de Dios. Y el punto de Pablo al traer a Abraham es que por la promesa de Dios a Abraham en esa noche, es que iba a permanecer en vigencia por siempre. Los términos de esta promesa nunca podrían ser alterados, ni siquiera cuando Abraham muriera. La promesa de Dios a Abraham tiene implicaciones que cambian la vida de nuestras vidas y nuestra relación con Él. Quédate conmigo mientras seguimos viendo la manera en la que Pablo explica esto. Y está hablando de Abraham, de la promesa que Dios le da a Abraham. Así es que, ¿qué significa esto? Significa que Dios ha hecho una promesa inquebrantable para Jesús y todos los que crean en Él. Dios le hizo muchas promesas a Abraham y a Sara, muchos descendientes tan numerosos como las estrellas. Para Abraham, le dijo que iba a tener mucha descendencia, que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por uno de sus descendientes. Y ahora adivina qué. Dios le dio esa promesa a Abraham cuando eran muy viejos, tenían 90 años y no tenían hijos. Y para empeorar las cosas, el nombre pagano de Abraham significaba el Padre exaltado. Y quiero apostar a que ese nombre era como una piedra alrededor del cuello de Abraham. Tiene casi 100 años, no tiene hijos para demostrarle el nombre que le pusieron sus papás. Así es que, como sabemos, Dios le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de una multitud. Dios le promete a Abraham que reyes provendrían de él. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué este hombre al azar? Era un hombre pagano que venía de una familia mala. Su padre adoraba todo tipo de ídolos. Abraham no estaba buscando a Dios en lo absoluto. Dios lo encontró a él. Él no encontró a Dios. Y mientras pensaba en esto, para algunos de ustedes, esa es su historia, ¿no? Tú no buscabas a Dios, no estabas buscándolo, no te levantaste un día y dijiste, hoy yo voy a encontrar, voy a ver si Dios está por ahí. Tú estabas en tu vida haciendo lo que sea que estabas haciendo y Dios se muestra de una manera poderosa y antes de que lo sepas, ya tienes una relación con Él. Dios tenía un plan. Y Dios tenía un plan para ti que se remonta hasta Abraham. No hizo nada para merecerlo, así como algunos de ustedes cuando vinieron a Jesús. Ahora, en Génesis capítulo 15, versículo 6, Dios le dice esto. Abraham le creyó al Señor y el Señor se lo contó como justicia. Ahora, esta es la clave de todo lo que Pablo nos quiere decir. Hay una nota al margen muy importante aquí. Abraham
Nunca vio los resultados de las promesas, nunca vio a las naciones, los miles de descendientes, nunca vio a los reyes o los reinos que iban a venir de él, ni vio la tierra prometida. Tuvo 8 hijos antes de morir y solamente. Sin embargo, Abraham es el prototipo para todas las personas de todos los tiempos cuando se trata de cómo tener una relación correcta con Dios. 100% de la fe fue contado como justicia delante de Dios y esa confianza es lo que lo declaró justo ante los ojos de Dios. Ahora, vamos a Génesis 17:7. Dios le dice a él, esto es parte del pacto, estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia después de ti. Dios dice exactamente lo mismo a Abraham en Génesis 12:13 y 24. La promesa a Abraham es para su descendencia. Y eso es lo que Pablo quiere que nos aferremos a esto. En Gálatas 3, específicamente en el versículo 16, lo acabamos de leer, Pablo les dice a los Gálatas, ahora se hicieron las promesas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes, refiriéndose a muchos, sino refiriéndose a uno y a tu descendencia, que es Cristo. Ahora, la palabra descendencia puede ser un sustantivo singular o un sustantivo plural. Pablo quiere enfocarse en el énfasis singular en el que la descendencia a la que Dios está haciendo la promesa es ante todo el Hijo de Dios. Nos quiere recordar que cuando Dios le habla a Abraham, la promesa que le dio no es que Abraham la va a ver en su vida. La promesa es el Hijo de Dios. Jesús es la verdadera descendencia prometida por Dios en alianza con Abraham. La bendición es que bendeciría a todos los pueblos de todas las naciones que no fueran hijos de Abraham. Fue el único Hijo Jesús. Todos los descendientes y los reyes y sus reinos eran promesas acerca de Jesús. Él es el Rey eterno y todos sus súbditos por fe son el reino eterno. Y voy a ir a decirlo que aún el cielo es la última tierra prometida. Y se remonta a Génesis. Dios le estaba diciendo a Abraham, toda nación, toda raza, toda tribu, todo idioma, toda lengua necesita a Jesús. Mientras seguimos la vida de Abraham un poquito más lejos, el pacto que Dios le dio a Abraham no quiere decir que era porque Abraham fuera perfecto, estaba muy lejos de ser perfecto. Él incluso se casó con otra joven, una mujer joven llamada Agar a petición de su esposa porque temían que Dios no pudiera cumplir su promesa. No estamos hablando de inseminación artificial. Sara le dice a Agar que haga un bebé con su esposo. Entonces Agar les da un hijo, pero Sara se vuelve locamente celosa porque Agar le dio a su esposa lo que ella no podía. Así es que está tan celosa que envía a Agar e Ismael a empacar sus cosas. Sabes la historia de tu Biblia, ¿no? Ismael crece y sus descendientes se convierten en el pueblo árabe y su religión es el Islam. Años después, Sara y él conciben un hijo, así como Dios les había dicho. Y el nombre de ese hijo es Isaac y de ahí desciende el pueblo judío y su religión es el judaísmo. Y fíjate en esto. Ambas religiones afirman que son los verdaderos hijos de Abraham. Y ambas religiones terminan rechazando a Jesús, que es la última promesa en el pacto Abraham. Y mientras estoy estudiando esto, ¿no estamos desesperadamente agradecidos de que las promesas de Dios a Abraham no dependieran de que Abraham fuera perfecto? Lo que creo que necesitamos escuchar es,
You need El Jesus. pueblo árabe necesitas a Jesús. El pueblo judío necesitas a That's Jesús. the promise to Abraham. Esa es la promesa a Abraham, a todos Marriage nosotros. is hard. El matrimonio es difícil, This is hard. la esterilidad es difícil. That for who knows Pablo, years in their marriage. Abraham y Sara lucharon con esto por no sé cuántos años. Confiar en Dios es difícil cuando estás esperando un milagro. Así es que te voy a decir, el mensaje de este es: maridos, necesitamos a Jesús. Esposas necesitan a Jesús. The terms of the promise Los términos de la promesa were pretty clear. fueron muy claros. Covenant that God made with Abraham. Los términos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Los términos es que Promise. es una promesa sin compromiso. Now Paul brings God's law. Ahora Pablo trae las leyes de Dios a la discusión. The Jewish En el versículo 17 y 18, los falsos maestros judíos están presionando a los creyentes gentiles para que comiencen a cumplir las leyes de la religión judía si realmente quieren cumplir la promesa de la salvación de Dios. Pablo les recuerda que la promesa vino primero. Les recuerda, solamente les recuerda que la promesa vino primero. 430 años antes de que la ley viniera. Es por eso que Pablo usa la ilustración legal de un pacto. No hay manera en que la promesa de la herencia de la salvación pueda ser cambiada por cualquier ley, incluso la ley de Dios. Eso es lo que Pablo les intenta enseñar. Los judíos tratan de decir que las leyes de Dios, que son buenas, están diciendo que eran necesarias para completar la promesa. Que la promesa a Abraham iba a ser cumplida cuando terminara lo que la fe había comenzado. Pablo se interpone entre los judíos y los creyentes al decir que como Abraham no habían condiciones, que la salvación viene por fe. No hay ley, ninguna ley cumplida o quebrantada puede cambiar la promesa de Dios para salvar a los que creen en Jesús. Algunos de ustedes crecieron en una religión muy legalista, en una relación muy legalista basada solamente en la ley. Pudieron haber sido que tus padres o la iglesia solamente se centraron en hacer las cosas bien, de manera correcta. Entonces, para que estés en perfecta relación con Dios. Y ahora le estás dando lo mismo a tus hijos. Les estás enseñando, aún sin saberlo, les estás enseñando que el cristianismo es una relación profesional o contractual basada en la desconfianza y en el castigo. Les estás enseñando a tus hijos, y a lo mejor así fue como creciste, que la salvación en Jesús es una transacción comercial. Tú sigues haciendo esto por Él y entonces Él va a hacer esto por ti. Cuando tú dejes de hacer esto, Él va a dejar de hacer esto por ti también. Y no es así como Dios funciona. Es una relación centrada, basada en la gracia, que no se trata solamente de las obras, del rendimiento, del castigo. Que no se te olvide que la gracia está en la línea de salida de nuestra carrera. Pero no la dejamos ahí. Nos acompaña para ayudarnos a correr nuestra carrera. La buena disciplina amorosa de los padres siempre trae a sus hijos de regreso a Jesús y a su gracia, porque la gracia no tiene compromisos. La manera en la que disciplinas y amas a tus hijos es ser esa imagen del Evangelio de Jesucristo. Déjame darte un segundo punto. Las leyes de Dios tienen límites divinamente intencionados. Todas estas leyes que están tratando de hacer lo correcto, que Dios le dio a Moisés, Pablo quiere mostrarnos lo que no puede hacer el guardar todas las leyes de Dios. Y me encanta cómo empieza Pablo esta parte de su argumento. Él anticipa lo que estaban pensando. Es como si estuviera diciendo, bueno, ahora que escribí esto van a empezar a decir, pero Dios nos dio estas leyes, Dios es bueno y justo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve?
Si Él es bueno y esto es bueno, entonces ¿para qué sirven? Si es que Pablo anticipa eso, ve conmigo al versículo 19, 21. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto del mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Okay. Este testamento tan lleno de historia que podemos desempacar, tenemos que conectar el Evangelio al que amamos, que nos lleva al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo único que hace es nos lleva a Jesús. Tenemos que entenderlo. Primero, Pablo nos está diciendo que la ley, los 10 mandamientos, su objetivo siempre fue el ser temporal. Como vemos en el versículo 19, Dios tenía una fecha final en mente cuando le dio a Moisés los 10 mandamientos. Cuando Jesús vino, la obra de la ley había terminado. Las leyes de Dios cumplieron un propósito entre la promesa dada y el cumplimiento de la promesa en Jesús. Déjame decirlo otra vez. La ley ha cumplido su propósito y ha sido cumplida cuando Dios le hizo la promesa a Abraham y cuando se cumplió esta promesa en Jesús. Segundo, la ley guarda a los pecadores de la presencia de Dios. En otras palabras, el guardar la ley no nos puede acercar a Dios. No lo puede hacer. Y es exactamente lo que los judíos están haciendo. Si tú guardas la ley, entonces vas a estar más cerca de Dios. Pablo saca ángeles y un intermediario o un mediador. Esto es algo confuso. Uno de los aún los mejores comentaristas de la Biblia se saltan esta parte. Pablo saca ángeles, intermediarios y mediadores. Esto está en contraste con lo que Dios le dio directamente a Abraham. La Biblia confirma que Moisés es el mediador que lleva la ley entre Dios y el hombre. Él está entre Dios y el hombre. Pero la Biblia también nos dice que los ángeles le dieron la ley a Moisés. De hecho, el escritor de Hebreos llama a la ley. Cuando me escuchas decir la ley, me refiero a los 10 mandamientos. El escritor de Hebreos lo llama el mensaje declarado por los ángeles. En Deuteronomios 33:2, Moisés escribió que cuando Dios le dio la ley estuvo acompañada por innumerables huestes celestiales, huestes de ángeles. Todo esto para decir que la ley no debería ser el medio por el cual el hombre entraría en una relación con Dios. Él no podía hacerlo. La ley requería que los sacerdotes y las cortinas separaran al Dios Santo de las personas pecaminosas. Y hace exactamente lo opuesto. Separa a las personas. La ley requería que hubiera un sacerdote que fuera ante Dios. Era una cortina que tenía que separaba al Dios Santo. Entonces, la ley hacía algo que te separaba de Dios. Y Pablo argumenta, si insistes en vivir por la ley, te vas a alejar cada vez más y más de Dios, porque la ley solamente fue hecha para mostrarles a las personas que el pecado era real. Y cuando las personas insisten en aferrarse
entonces simplemente van a traer el juicio y la ira de Dios. Antes de que Moisés recibiera la ley de Dios en el monte, Dios le dice a Moisés, ni siquiera puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Wow. Siempre me sorprende cuando escucho que la gente rechaza a Jesús y luego dice que van a arriesgarse a vivir sin Dios. La arrogancia de este enunciado es una locura. Yo llamo a esto un suicidio espiritual. Es una locura el pensar que te vas a arriesgar a vivir sin Dios. Dios existe en perfecta santidad, sin pecado. Tanto es así que los ángeles que rodean su trono en alabanza eterna tienen 6 alas. Y adivina qué, 2 de estas alas son solamente con el propósito de cubrir sus ojos para que no vean directo a Dios. Escucha. Si vas al trono de Dios, cuando vas al trono de Dios, cuando vayas arriesgándote, no vas a poder ni ser capaz de hablar con Dios. Te caerás al suelo del susto. Y esa es la verdad. La ley es lo que quiere enseñarnos. La ley no está diseñada para estar para siempre, ni para acercarnos a Dios. La ley no puede dar vida eterna. Este es otro punto. No puede dar vida. Si pudiera, entonces necesitaríamos una ley para hacerla. Y la rompemos todos los días. No nos puede justificar ni nos puede hacernos justos delante de Dios. Me encanta esta ilustración. Intenta arreglarte con la ley. Sería como mirar al espejo y ver todas tus arrugas y luego intentar quitar el espejo de la pared y tratar y usar ese espejo para intentar quitarte las arrugas. Es así como intentas quitar las leyes de la pared y las frotas en tu corazón para hacerlo santo. Y no es para eso que fueron creadas, no puede hacerlo. Las reglas de Dios simplemente estaban destinadas a mostrarnos cómo y por qué nuestra relación con Él se rompía. De nuevo, con todo lo que está pasando en nuestro alrededor, en el país, las reglas de Dios también están destinadas, diseñadas a mostrarnos por qué no podemos hacer estas cosas. En los siguientes pasajes vamos a hablar más de esto. Bueno, si la ley no puede hacer estas cosas, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y déjame darte lo que dicen los siguientes pasajes. Las leyes de Dios tienen resultados divinos. Los siguientes versículos se tratan acerca de lo que la ley debe hacer. Todo lo que Dios hace tiene una razón. Sus palabras, sus pensamientos, sus planes y sus propósitos trabajan en perfecta armonía para lograr su gloria y voluntad para tu vida. Incluso utiliza pruebas y tribulaciones, pandemias y aún personas malvadas para lograr su voluntad. Porque Él es soberano. No hay nada al azar cuando se trata de Dios. No hay nada que sea de coincidencia. Él siempre actúa para que su gloria sea revelada y que resulte en el bien para sus hijos. La ley seguía siendo la obra de Dios. Seguía siendo la obra de Dios, preparando el camino para algo más, preparando el camino para la promesa que le dio a Abraham y últimamente a Jesús y luego a nosotros. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley de Dios? Los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Primero, la ley nos obliga a tener fe en Jesús, lo que justifica.
La ley no pudo justificarnos. La fe en Jesús lo hace. Quiero que veas el versículo 22. No llegamos hasta ahí. El versículo 22 dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Wow. Por la Escritura, Pablo se refiere a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento llamados los libros de la ley. Pablo está diciendo aquí que la ley nos convence a todos nosotros de culpabilidad, nos condena a la muerte y nos separa de Dios para siempre en una eterna oscuridad. Y luego dice, son metáforas gráficas, y luego nos encierra en la prisión de nuestro pecado hasta la audiencia de sentencia en el juicio del gran trono blanco. Es ahí a donde va. Hay un propósito para la ley. Y la ley es para mostrarnos que el cumplir reglas religiosas no puede salvarnos. Nos impulsa a buscar un Salvador. Y cuando nos da las leyes es para que sepamos que no podemos salvarnos. Y esa era la manera en la que Dios nos enseña, en el que nunca vamos a poder ser capaces de pararnos ante Él en nuestra bondad, porque nuestra bondad no va a ser suficiente, moriremos inmediatamente. Así es que yo tengo que intervenir, pero tienes que llegar a ese punto en tu vida en el que estés listo para que yo intervenga. La ley nos lleva a empezar a buscar a un Salvador. Y cuando el mundo comienza a buscar una manera de salir del pecado y descubre que la gracia de Dios y su misericordia prometida a través de creer en Jesús es la única vía de escape, es la única salida. Como segundo es, la ley nos salva de estas ideas inútiles de libertad. Esto es clave. El efecto del pecado más devastador y peligroso es el que nos hace buscar nuestra propia libertad en todo menos en Jesús. El mundo está lleno de mentiras que nos dicen una y otra vez que Jesús no es la respuesta. En cambio, el mundo nos dice una y otra vez que nuestra libertad de la prisión de nuestro pecado proviene de más y más cosas. Necesitas más placer, no importa cuán perverso sea. Necesitas más logros. O a lo mejor lo que necesitas para ocultar las cosas, no sabes que necesitas más entretenimiento, necesitas ir a hacer cosas, necesitas más adrenalina. No sabes qué, necesitas más cirugías plásticas, necesitas más dinero, necesitas más fama. Y entonces vas a ser libre. Y luego te dice, no sabes que necesitas más dinero. No. Esto es lo que la fama dice. Necesitas más me gusta en Facebook, más seguidores, más poder. Y algunos dirían, necesitas más espiritualidad, más formas en las que puedas descubrirte a ti mismo, lo que quiera que significa, que no significa nada, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Alguna vez has pensado en esto? Si todos están tan felices y la vida es tan maravillosa al ver estas ideas de la libertad, entonces, ¿cómo es que el mundo siempre está tratando de tentarnos a gastar más tiempo y más dinero tratando de escapar de esta vida maravillosa? Si estamos tan felices buscando todas estas cosas en la felicidad, cada vez que escuchamos este mensaje, no importa cómo sale, te dice, ¿sabes qué? Necesitas escapar, necesitas distraerte. Pablo nos ilustra en cómo la ley nos libera de estas ideas inútiles de libertad. Primero dice que la ley nos mantiene cautivos, nos encierra. Quiero que leas conmigo el versículo 23. Es una imagen muy gráfica. Antes de venir esta fe, que es Jesús, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara en prisión.
encarcelados. Eso es bueno. Esto fue intencional. La ley revela pecados y también los restringe. Estaba destinado a mantenernos bajo custodia legal, bajo nuestra culpa, hasta que Jesús viniera por nosotros. Y cuando Jesús aparece en la puerta de nuestra prisión, la llave para abrirla es nuestra fe en Él. Él nos enseña que necesitamos la fe en Él para abrirla. Cuando algunos de ustedes conocieron a Jesús, estaban encerrados en una vida de pecado, llena de fracasos y malas decisiones durante mucho tiempo. Cuando Jesús se aparece en tu puerta, caíste a sus pies sin defensa. Tu conciencia te dijo que eras culpable de todos los cargos. No tenías nada que justificarte ante la rebelión de tu vida contra las leyes de Dios. Jesús viene y te dice, he hecho todo para liberarte. Jesús viene y te dice, he pagado tu multa, he cumplido tu condena, he ido a Dios, el juez eterno, en tu nombre, y Él te ha declarado redimido, justo y no culpable. Y Jesús te dice, todo lo que tienes que hacer es entregarle tu vida, es entregar tu vida a mi custodia con fe. ¿No es eso lo que dice Jesús en Apocalipsis 3:20? Dice, he aquí, me paro en la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con esa persona y ellos conmigo. Lo que el pecado ha roto en tu corazón, Jesús lo ha arreglado. Tu imagen creada, que fue rota en el jardín del Edén, y ahora ha sido restaurada. Y ahora puedes venir directamente a su presencia. Jesús ha abierto la puerta y nos vamos a sentar juntos en el cielo y vamos a estar juntos conviviendo, vamos a estar en la presencia de todos y no nos vamos a morir. La necesidad más profunda de cada uno es Jesús. A través de Él tenemos una alegría indescriptible, una paz inexplicable, tenemos un perdón insostenible, un amor incondicional. En la vida de Jesús, con Jesús la vida no tiene fin. Tenemos una libertad invencible. En Jesús hay valor, hay propósito, hay significado. En Jesús todo tiene sentido. Tiene sentido el por qué el mundo está como está. Tiene sentido por qué nuestros corazones están como están, por qué hay tanto conflicto. Necesitamos que Jesús arregle lo que está roto. Nunca asumo, cada vez que traigo un mensaje, que todos los que lo están escuchando o viendo tienen una relación personal con Dios que dura, que es irrevocable a través de la fe en Jesús. No lo asumo que todos lo tienen. Ni tampoco asumo que todos los que lo están escuchando o viendo y que dicen tener esta relación, les está yendo bien. Algunos de ustedes están batallando, estás batallando porque has tenido esta relación de contrato entre Jesús y tú. A lo mejor no es tu culpa, a lo mejor fue así como te lo explicaron, como creciste, que se trata de reglas. Pero Dios siempre, siempre, siempre se trata de gracia. Con Dios, a Abraham le dijo, te voy a mostrar lo mucho que necesitas a Jesús. Te voy a dar esta ley, va a ser un estándar, pero nunca las vas a poder cumplir, las vas a arruinar. Dios tenía que hacer que tuviéramos pecado para poder deshacernos de nuestro orgullo y decir, ¿sabes qué? No puedo, estoy encarcelado por mi culpa, por mi vergüenza, no puedo ignorarlo, no puedo justificarlo, no puedo darte más excusas. Y luego Jesús viene y dice, lo entiendo, y es por eso que vine. Vine para tocar en tu corazón. Ábrelo a mí. Lo voy a guiar con gracia, confía en mí.
Yo guardé todas las leyes del Padre. Pero porque no tengo pecado, Jesús dice, fui capaz de ir a la presencia de Dios con el sacrificio de mi propia vida al Padre. Y le dije, toma mi vida, no la de ellos. Y luego Dios lo resucita de la muerte y vence, y la vence y le dice, cualquier que crea en Él vivirá. Y esa promesa se mantiene en tus días buenos y en tus días malos. Y eso son buenas noticias. Te voy a pedir que inclines tu rostro. Algunos de ustedes necesitan rendirse a Jesús por primera vez o rendirse a Jesús otra vez. Necesitas tragarte tu orgullo y el dejar de pensar que eres lo suficientemente bueno, que solamente necesitas renunciar a eso. Le tienes que dar la llave de tu corazón, entrégale la custodia total. Si tus rostros están inclinados y tus ojos cerrados y tú quieres eso, te voy a animar a que repitas esta oración después de mí. Querido Jesús, admito que soy un pecador, que estoy muy lejos de ser perfecto. Por favor, perdóname. Si alguna vez pensé que soy lo suficientemente bueno por mí mismo, gracias por sufrir y morir en la cruz en mi lugar. Gracias por ir al Padre en mi lugar. Gracias, porque por tu sangre derramada en la cruz y por tu resurrección es todo lo que necesito. Hoy yo me rindo. Hoy te doy la llave de mi corazón y no la quiero de regreso. Gracias por los 10 mandamientos y por todas las leyes. Gracias porque me muestran con misericordia lo que no puedo ser lo suficientemente bueno. Así es que te agradezco, Jesús. Eres todo lo que necesito. Ven a mi corazón. Ven a mi vida y sé mi Salvador y sé mi Señor. Te amo por siempre. Amén. Yo oro para que hoy sea uno de esos momentos en tu vida en los que dejas ir el pasado, dejas ir el temor, dejas ir la culpa, la vergüenza, el orgullo y le entregas la llave de tu corazón a Jesús y confías en Él, en que Él es el cumplimiento de la promesa de Dios para ti, la herencia de la justicia y salvación que vienen a través de la fe en Jesús. Si oraste esta oración, te voy a animar a que mandes la palabra Jesús a través de un mensaje de texto al número que está en pantalla. Lo hacemos cada semana. Queremos que si viniste a Jesús en una manera real y genuina, que nos los hagas saber. Queremos mandarte algo. Queremos que comiences a dar pasos que te animen a que entiendas lo que significa tener esta relación basada en la gracia a través de Jesús. Por favor, manda la palabra Jesús en un mensaje de texto a este número y nosotros nos vamos a comunicar contigo. Dios te bendiga y espero estar más domingos contigo. Los vamos a mantener informados a medida que nos acercamos a abrir la iglesia. Sigue orando por nosotros. Necesitamos tus oraciones. Adiós.